Tardes a todos, ¿cómo están? Inicio una transmisión por TikTok. Voy a hacer una transmisión breve. Vuelvo a repetir. Juan capítulo 4, versículo 24 dice claramente cómo es nuestro Dios. Dice Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice. Entonces, ¿por qué ustedes están buscando una iglesia material? Yo me pregunto. Y Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice que nuestra roca es espiritual. Pregúntense un poco a ustedes, ¿será que realmente ustedes están dentro de la verdadera iglesia de Dios o ustedes están siguiendo las corrientes del mundo? Porque si ustedes están siguiendo la corriente del mundo, entonces va a ser sencillo montarme en una religiosidad barata, la religiosidad de la gente. Sin embargo, si yo estoy buscando verdaderamente a Dios, yo me voy a volver espiritual, yo no me voy a volver religioso. Entonces, la roca es espiritual. También tenemos que acordarnos cuál fue la respuesta de Jesús a Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino de Dios no es de este mundo. San Pablo en Colosenses capítulo 3 dice también algo muy claro. Dice, mirad, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Poned la mirada en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado. Entonces, la mente tiene que trasladarse al espíritu. Mi vida tiene que convertirse completamente en espíritu divino. Yo tengo que transformarme en ese espíritu divino. Y eso lamentablemente no es fácil. ¿Por qué? Porque me lleva a un proceso de transformación. La gente quiere cosas fáciles dentro del reino de Dios. Y el sacrificio que Jesús realizó en la cruz no es fácil, no fue fácil para él. Y eso a nosotros nos tiene que llamar la atención. La pasión de Jesús nos muestra un proceso y el proceso no es fácil. Para Jesús no fue fácil y mucho menos va a ser fácil para nosotros. Entonces, esto no significa que no vamos nosotros a embarcarnos dentro del desarrollo espiritual. Tenemos que embarcarnos dentro del desarrollo espiritual. De lo contrario, nunca vamos a iniciar esta actividad. Es una actividad. Es una actividad. Es una disciplina, no es una religión. Otra cosa muy importante dentro de este ámbito, dentro de los vídeos, yo no voy a estar tratando solamente temas relacionados con la religión católica. Muchas personas estoy viendo yo que ingresan, son personas muñidas, muñidas en su religiosidad. La religiosidad no les va a llevar absolutamente a ningún camino. No les lleva a ustedes a la transformación de la conciencia. Porque lo que nosotros tenemos que transformar es nuestra mente. Para que podamos cambiar nosotros nuestra manera de vivir. La transformación mental es cambiar el pensamiento. Tenemos que aprender a cambiar. Trasladarnos del plano material al plano espiritual. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo, porque no es algo que se hace de repente. No es tampoco algo que se hace, vamos a decirle, así de sopetón. Hoy amanezco, yo soy espiritual. Y empiezo yo a segregar a todas las personas que no son espirituales, que son carnales. Allá fulano es carnal, yo no me voy a juntar con él, no. El hombre espiritual no funciona de esa manera. La persona que es espiritual trabaja con el Espíritu Divino, trabaja en consonancia con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la consolación. Entonces nosotros tenemos que convertirnos también juntamente con Él en consoladores, en ministros del fuego sagrado, en embajadores de la verdad, juntamente con Cristo, juntamente con el Padre, llevar a la gente hacia la misericordia, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la muerte,
La voluntad de Dios no es la enfermedad. La voluntad de Dios no es el deterioro del cuerpo físico. La voluntad de Dios tampoco es la vejez, ni la muerte, ni la destrucción. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es el bien perfecto. Es la paz, es la armonía. Recuerden ustedes que nuestro Señor Jesús es el Rey de la paz. Nosotros no podemos ingresar al reino de Dios si nosotros no vamos directamente hasta ese estadio. Tenemos que nosotros entrar en ese estadio. Si ninguno de ustedes tiene ánimo de entrar en la paz, todavía dentro de ustedes hay guerra. Todavía en ustedes hay oposición acerca de las cosas espirituales. Entonces va a ser muy difícil que ustedes ingresen dentro de estos estudios. Son estudios. Quiero que ustedes entiendan bien esto. No es cuestión de creencia. Yo creo tal cosa, yo opino tal cosa, yo pienso tal cosa. Acá no entra eso. Acá no entra eso, lamentablemente. Si ustedes están pensando que esto es libertad de opinión o libertad de expresión, como se suele decir por ahí, ustedes tienen todo el derecho de opinar lo que ustedes quieran, pero dentro de la instrucción espiritual hay ciertas reglas. Lamentablemente les tengo que decir eso, a la gente no le gusta el orden. Pero dentro de la enseñanza espiritual nosotros tenemos un orden. Y hay un orden establecido por la jerarquía espiritual, por los ángeles, por Dios mismo, por Jesucristo mismo, por todos los maestros. Acá nosotros no vamos a estar hablando solamente de un solo maestro. Cuando nosotros hablamos de un solo maestro, estamos dentro del dogma todavía. Entonces no vamos nosotros a circunscribirnos solamente en una sola cosa. Las personas que quieren ser espirituales, lamentablemente, tienen que entender que ustedes no se acercaron ustedes a un monte humeando. Ustedes se acercaron directamente, se acercan al monte de Sion, dice San Pablo, en la congregación y la compañía de los espíritus puros y perfectos. Ustedes no están alrededor solamente de un maestro. Están alrededor de muchos espíritus. Espíritus, ángeles, seres de luz, maestros. Maestros en consideración en nosotros, porque nosotros no tenemos manejo de la energía. No tenemos manejo tampoco del pensamiento. Sin embargo, han existido seres espirituales santos, ustedes les llaman santos, que han realizado esto. Es un trabajo espiritual, como yo le dije. No es algo que de repente ustedes dicen, yo me voy, me bautizo en una iglesia y ya está. No. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque el ser humano es reticente a las cuestiones espirituales. ¿Qué significa eso? Que es caprichoso. No quiere entender, no quiere aceptar las cosas del espíritu. Entonces, a más que ustedes busquen religiones, si ustedes están buscando religiones, hay una sola religión y se llama práctica espiritual. Así de simple es. No es religión católica, no es religión budista, no es islam, no es mormonismo, no es testigo de Jehová, no es cristianismo, no. Se llama práctica espiritual. Y para poder ingresar yo a la práctica espiritual, tengo que tener una disciplina de vida. Y esa disciplina me lleva a corregir mi pensamiento. Tengo pensamientos negativos, corrijo eso. Corrijo ese pensamiento negativo porque tengo que transformar mi mente. Tengo que transformar mi conciencia primero. Si yo no parto de la conciencia material a la conciencia espiritual, entonces no puede haber una transformación. El único poder que puede realizar esa transformación espiritual en cada uno de nosotros se llama Espíritu Santo. La Biblia enseña eso. El único que puede convencer al mundo de pecado, juicio y justicia es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por ese motivo es que ustedes nunca van a encontrar a un metafísico, a una persona espiritual, a una persona que se encarga del estudio espiritual repartiendo Biblias de casa en casa y golpeando de puerta en puerta. No van a encontrar ustedes. ¿Por qué? Porque ese no es el trabajo de ninguna persona.
ese trabajo corresponde al Espíritu Santo y cada uno de ustedes se tienen que acercar al Espíritu para ser transformados, para dejar la naturaleza humana y pasar ustedes a la naturaleza del Espíritu Divino, a la naturaleza divina, porque cada uno de ustedes participa intrínsecamente con la naturaleza divina. Sin embargo, ustedes ignoran eso. ¿Por qué? Porque ustedes están centrados, su atención solamente está centrada alrededor de los problemas, alrededor de la situación de la vida común, alrededor del diario vivir que ustedes ahí donde están. Las personas que conocen, las personas que ven, pero ustedes dicen, seguramente ha de ser esto así, o seguramente ha de ser la circunstancia, seguramente ha de ser el destino. No, corresponde intrínsecamente a un nivel kármico. Cada uno de ustedes tiene un nivel de karma, y ese nivel de karma se tiene que limpiar, se tiene que purificar. Si eso no se limpia, si ustedes no purifican su mente, no purifican su sentimiento, tienen reactividad dentro de ustedes, olvídense, gente. Olvídense ustedes de que van a ingresar dentro de los estudios espirituales. Primeramente, ustedes tienen que corregir toda esa situación, sacar de raíz eso para poder yo ingresar dentro del Espíritu Divino. Es una disciplina. Por eso esto no queda nomás ahí. Yo me voy los domingos a la misa, yo leo mi biblita, yo me quedo a mi casa, yo hago mis oraciones. No, o si no, dicen lo siguiente. Dicen, no, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuelita, todos mis ancestros fueron católicos y yo voy a ser católico y yo me voy a morir siendo católico. Dentro de la espiritualidad no funciona eso. ¿Por qué? Porque esa persona que se encierra en eso, esa persona se queda ahí, en el nivel de la creencia. No pasa al nivel del espíritu. Jamás va a poder pasar al nivel del espíritu. ¿Por qué? Porque esa persona solamente gira alrededor de una creencia particular, encerrada, es su mente cerrada. Y nosotros tenemos que aprender a romper nuestro corazón, a romper la mente y empezar nosotros a caminar en una nueva estructura, en un nuevo patrón de conciencia. Pero la mayoría de la gente no quiere cambiar su pensamiento. Pretenden seguir ustedes caminando de la misma manera. En la maldad, en la envidia, no va a funcionar eso. Para poder ingresar dentro del terreno espiritual, necesariamente tenemos que tener una disciplina de vida. Si ustedes no tienen esa disciplina de vida, olvídenlo. Las personas que están cerradas en las creencias no pueden ingresar dentro de este terreno. Tenemos que empezar nosotros a corregir, a disciplinar la mente, a disciplinar la conducta y a tener un corazón verdaderamente quebrantado por el Espíritu de la Gracia. Si las personas no tienen ese corazón quebrantado por el Espíritu de la Gracia, siguen siendo duros, siguen siendo rebeldes, siguen ustedes oponiéndose a las cosas del Espíritu. No, yo tengo mi propia idea, yo pienso lo que pienso, yo hago lo que quiero, a mí no me importa, no me interesa fulano ni sultano, Yo voy a conseguir lo que a mí se me antoja porque yo soy así, yo voy a morirme así, yo voy a continuar así. Si ustedes tienen esa idea, olvídenlo. Ya están lejos del Espíritu. Entonces, esas ideas están dentro de la Biblia. Y la mayoría de los fariseos eran así. La Biblia, cuando a mí me habla acerca de fariseos, me habla acerca de escribas, me está hablando a mí de los niveles intelectuales del ser humano, de la racionalidad del ser humano. Y cuando estamos hablando nosotros de la parte racional, no estamos hablando ya nosotros en términos espirituales. Estamos hablando desde el nivel humano. Y el nivel humano es lo peor, porque dentro del nivel humano tenemos nosotros alrededor una cantidad de egos. No es luego ego, es egos. Máscaras. Pónganse a analizar nomás ustedes. En su trabajo son una persona. En su casa, en el relacionamiento con su hijo, son otra persona. Ustedes cuando se van en la calle son otra persona. Cuando se van ustedes a la peluquería son otra persona.
Cuando ustedes se van allá, que se tienen un problema, qué sé yo, con su celular, se van ustedes allá con el técnico, son otra persona. No crean ustedes que ustedes están estables. Mentalmente el ser humano viaja de un estado mental a otro estado mental. De repente estamos nosotros bien, de repente nos agarra la angustia, de repente nos agarra a nosotros la depresión, estamos tristes. Si alguien nos habló mal por ahí, ¿verdad? Nosotros nos sentimos mal, hay un bajón, ¿verdad? Empezamos nosotros a llorar. Muchas personas empiezan a llorar, pero eso es natural. Eso es natural. Una persona que llora, yo les puedo asegurar, esa persona que llora, esa persona tiene el poder de levantarse. Una persona que no llora, que no siente el dolor, es una persona indolente. Y esa persona indolente no sirve dentro del reino de Dios. No, por eso Jesús nos habla acerca de abrir el corazón, quebrantar el corazón. Y en Ezequiel ustedes van a encontrar eso. Ezequiel 11, versículo 19, van a encontrar ustedes perfectamente qué dice el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos dice a nosotros que primeramente nos va a dar un corazón renovado. Va a venir y va a quebrantar. Lo primero que el Espíritu Santo hace es romper ese corazón de piedra que tenemos. Si nosotros somos duros con los demás, ustedes no piensen que la vida, que Dios a ustedes les va a tratar de la misma manera que le va a tratar bien. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una ley de compensación. Ustedes hacen daño, ese daño se les va a devolver. Tarde o temprano se les devuelve. ¿Cómo se les devuelve? Les falta el dinero. Y después ustedes están diciendo, ay no, alguien seguramente me ha hecho algo. No, vos te hiciste a vos mismo. Te falta el dinero, tenés problemas en tu trabajo, nadie te quiere, ¿verdad? Todas las personas no te soportan, Las personas que están a tu alrededor te quieren hacer daño o sentís vos que alguien te está haciendo daño. Vos no ves nada, pero vos estás sintiéndote, ¿verdad?, que alguien te está atacando. Te sentís acosada por todas las personas. ¿Por qué sucede eso? Tienen que ustedes pensar, es una reacción. Y la vida es así. Y eso enseña también la Biblia. La Biblia a nosotros nos enseña algo muy en particular. ¿Qué sucedió con el rey David? Dice que él llamó a uno de sus sirvientes. Llamó a uno de sus sirvientes pidiendo por Sima, creo que se llama el sirviente. Le llamó a él y le dijo, ¿verdad?, ¿hay alguien en la casa de Saúl a quien yo le puedo hacer algún bien? ¿Por qué estaba diciendo él eso? Porque él había matado a toda la gente de Saúl y habría provocado la muerte del rey Saúl. Y él tenía miedo de que esas acciones que él hizo, eso repercutiera sobre él y sobre su reino. Entonces, ¿qué pasó? Llamó a uno de sus siervos y pidió que le buscara a uno de los descendientes del rey Saúl para hacerle algún bien, para poder librarse él de eso. Y encontró a un hombre paralítico y le llamó, ¿verdad?, de un lugar lejano, sucio, ¿verdad?, lleno de oscuridad, de maldad. Le sacó de ahí y le trajo al palacio. Y desde ese momento empezó a vivir con él. Esto tienen que ustedes entender una cosa. Ustedes no es que ustedes hacen nomás las cosas y no van a ustedes recibir su merecido. El rey David intentó de compensar eso, pero igualmente su reino fue destruido. Fue completamente destruido. ¿Por qué? Porque él dio a Salomón y Salomón tuvo 2 hijos, Jeroboam y Roboam. ¿Y qué hizo Jeroboam? Jeroboam se fue hacia un lado y Roboam se fue al otro lado, ¿verdad? Uno estaba con la casa de David, con Judá, y el otro estaba con el pueblo de Israel, con la gente. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Se dividió la casa de Israel. Ya en el tiempo de Jesús había esa división. Hacia este lado los judíos y hacia aquel lado los samaritanos. Y los samaritanos eran justamente, si no me equivoco, era de uno de los reyes. Esa parte, esa región correspondía al reino de Israel. Y el reino de Judá era hacia el otro lado, ¿entienden?
Se hizo una división en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que aconteció ahí? Un pueblo se enfrentó con otro pueblo. Un mismo pueblo se enfrentó uno con otro, mejor dicho. Y todas esas cosas, ¿por qué sucedió? Sucedió por los pecados del rey David. Por los pecados del rey David. Entonces ustedes no crean que sus acciones no van a tener consecuencias. Sí tienen consecuencias. Y no solamente va a tener consecuencias sobre ustedes, va a tener consecuencias sobre sus hijos, sobre sus descendientes. Entonces tenemos que entender nosotros ese punto y dejar atrás la reticencia. No, yo no tengo por qué yo escuchar nada de espiritualidad. Por qué yo voy a estar escuchando otra cosa que no sea de mi religión. Ustedes si están en esa tesitura, lo siento mucho. Ustedes no son espirituales, son religiosos. Y la espiritualidad a mí me lleva a la transformación de la conciencia. La religión me lleva a mí a obedecer a un sistema, a un dogma, y me quedo ahí. Y ustedes se van a quedar ahí. ¿Qué va a pasar? Durante toda esta bendita encarnación que ustedes tienen, no van a haber desarrollado nada. No van a haber desarrollado ni amor divino, ni compasión, ni misericordia. No van a desarrollar las 3 cualidades básicas que tiene el ser humano. ¿Cuáles son esas 3 cualidades básicas? La Biblia enseña eso. Fe, esperanza y caridad. La fe me tiene que llevar a la esperanza y la esperanza me tiene que llevar a la caridad. Si yo no tengo un corazón quebrantado, si yo no siento el dolor que estoy haciendo o que ese prójimo está sufriendo, entonces olvídenlo, no están ustedes dentro de esa cualidad. Y no están desarrollando ni fe, ni están desarrollando tampoco esperanza. No tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque al no tener ustedes caridad, la esperanza completamente se aleja de ustedes y le exponen a ustedes, a cada uno de ustedes les ponen al dolor, al sufrimiento. ¿Por qué? Porque la desesperanza lleva a eso, lleva a la angustia, la desesperanza lleva a la destrucción, la desesperanza lleva a desarrollar todo tipo de vicios. Y dentro de la espiritualidad eso genera cadenas. Y eso va atando al ser humano. Entonces, esto es para tomar conciencia. Por eso siempre estoy hablándole a cada uno de ustedes. Nuestra religión se llama práctica espiritual. No es católica, no es mormona, no es budista, no es hinduista, no es islam, no es, no sé. Hay muchísimas escuelas también por ahí. Muchísimas religiones por ahí que se forman, ¿verdad? No es ninguno de eso. Se llama práctica espiritual. Entonces tenemos que empezar con esa práctica y desarrollar las cualidades divinas. Esas cualidades divinas están dentro de cada uno de ustedes. El amor, la esperanza, la caridad, la sabiduría. Esas cosas es lo que tenemos que nosotros desarrollar dentro de nosotros. Y específicamente lo que el Maestro Jesús a nosotros nos enseña es el poder de la caridad. Y todos los santos nos enseñan a nosotros eso. Entonces la caridad es lo principal dentro de los estudios espirituales. Y esa caridad primeramente tiene que venir de nuestro propio desarrollo espiritual. Y ese desarrollo espiritual solamente se consigue con la corrección del pensamiento, la corrección del sentimiento, pensar bien, oír bien, ver bien, hablar bien, actuar correctamente. Y eso nos enseñan todos los maestros de sabiduría, enseñan eso. Desde Jesucristo, Buda, Krishna, Mahoma, todos esos maestros enseñan eso. Todos. Entonces tenemos que nosotros aprender de ellos y empezar verdaderamente a caminar en el sendero espiritual. No es sendero de ninguna religión. Tienen que saber eso. La Biblia tampoco obedece a ninguna religión. Por más que la Biblia fue ensamblada por la Iglesia Católica, sí, 100%, la Biblia es 100% católica, pero la instrucción que está dentro de esos escritos, esa instrucción es espiritual y me tiene que llevar a la espiritualidad, no al dogmatismo. Y la gente está corriendo detrás del dogmatismo, detrás de los sacramentos y no están entendiendo ustedes en qué consiste todo ese desarrollo. Es un desarrollo.
Desarrollo. Y cuando yo estoy hablando de desarrollo, ¿qué estoy hablando yo? De acciones. 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 No es solamente yo tener una creencia. Las acciones tienen que ser rectas. El pensamiento recto, el sentimiento recto. Y todo nuestro ser, ¿qué va a suceder con nosotros? Va a ir transformándose a la semejanza de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos que transformarnos en esa semejanza. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios bueno, no es un Dios malo. Entonces, los malvados no entran dentro de este sistema. Vamos a llamarle el sistema, ¿verdad? No me gusta esa palabra, pero... Bueno, era un video corto. Les deseo muy buenas tardes a cada uno de ustedes y que la luz de Cristo les envuelva.